participación en psicomorfosis, porque creo que esta gente necesita de mucha ayuda. Necesitamos saber qué es, cómo se atiende y de qué manera funciona, y para poder dar esperanza de vida. Encontré tu perfil y dije, claro que sí, es necesario tener un, un, un profesional de la salud mental que pueda dirigirnos y poder esclarecer muchas cosas que se tienen en cuestión a mitos y dudas acerca de este trastorno. Bienvenida, muchas gracias por haber dicho que sí. El espacio y el foro es todo tuyo. Hablemos de TOC. ¿Qué fregados es TOC? Como dicen aquí en México, ¿qué chingados es el TOC? Háblanos de la enfermedad. Bienvenida seas. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Cristal. El agradecimiento es todo mío, y como bien dices, ya es sobre todo, no que el paciente, bueno, pues sí, es importante reconocer cuando a lo mejor no podemos abordar ciertos casos por, bueno, pues esa falta de información, a veces de formación, y bueno, pues en países, bueno, pues como puede ser el tuyo, también el mío, lo que sobre todo también se ve es esa diferencia de afectados, no de TOC, y que además tú comentas también que incrementaron después de la pandemia. De hecho, en España se incrementó, se dice que hasta un 30% después de la pandemia, con respecto al número de profesionales, ¿vale?, que son especializados y específicamente se dedican al TOC. Claro, entonces ahí hay una diferencia tan grande que es muy difícil de abordar o abarcar ese volumen de personas que necesitan la ayuda que tú comentas. Con este tipo de tecnologías, aparte de las charlas, pues mira, sirve para que tanto profesionales nos podamos comunicar independientemente de donde estemos, y las personas afectadas, bueno, pues se traten en su propio país si tienen esa opción y disponibilidad de acceder también al profesional especializado, o si no, donde esté, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que lo único que hay que acordar es la diferencia horaria, realmente. Quitando la diferencia horaria, podemos hacer. Así es, salvo eso, creo que ya con este tipo de tecnología que nos alcanza a todos, con las transmisiones a veces se hacen muy complejas, porque uno no puede como poder controlar lo que pasa afuera. Por ejemplo, aquí en México hoy es día festivo y todo el mundo anda de fiesta, pero de que ven, porque es un programa que pidieron y aclamaron mucho. Es cierto, o sea, después de la pandemia todo esto, toda la sintomatología explotó en nuestras narices, mi querida Vanessa, y la verdad es que no nos alcanza el profesional de la salud mental para poder dar abasto a tanta necesidad poblacional a través del mundo, no nada más en tu país y en mi país, sino todo Latinoamérica, y parte de Europa, que es donde nos siguen y nos ven la transmisión y lo comparten en las universidades. Mi querida Vanessa también tiene perfil en TikTok, está su YouTube también y está en su propio espacio en Facebook. O sea que ya están accionando muchos profesionales para poder llevarles a ustedes toda la información de manera muy, muy comprensible, pues todo lo que pasa. Pero quiero iniciar con esto. Vanessa, ¿qué es el TOC? Vale, pues por ahí vamos entonces a comenzar, Cristal, como hablábamos previamente, aparte de comenzar o de hablar sobre qué es el TOC, también del tratamiento, ¿no? En Así el es. tiempo que nos pueda dar, porque ambos puntos son importantes a la hora, sobre todo, de cuando la persona inicia el tratamiento, ¿vale? Y todo el proceso, que ya de por sí es duro y deben de entender, pues lo que los profesionales llamamos la psicoeducación primero en el TOC y después la psicoeducación de la EPR, de la exposición y prevención de respuesta. Sí. Una vez que la persona tiene una mejor comprensión, no significa que lo tenga que entender al 100% todo, pero una mejor comprensión de ambos conceptos, le puede resultar pues, más útil y motivante todos los pasitos que tiene que ir dando. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de TOC, Cristal, pues hablamos pues del trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza, bueno, pues por la presencia de pensamientos o ideas intrusivas de forma frecuente y recurrente. Ya no solamente en forma de pensamientos o ideas, sino que también hablamos tanto de imágenes como de sensaciones y también de impulsos, ¿no? Tienen un par de características muy importantes a la hora de diferenciar
la gran pregunta de si es el TOC o no es el TOC también, pues tiene las características de que llegan a la mente de la persona de una manera muy realista, muy intensa y le genera un gran malestar, muchísima intensidad, ya sea desde la ansiedad, que vamos a decir es como el malestar estrella, pero no Y únicamente, el ¿no? protagonista. Exacto, efectivamente. Todo eso se lo genera porque son ecodistónicos, ¿no? Pero muchas veces la confusión está en la ansiedad y luego las sensaciones pueden ser muy diversas. Desde la ansiedad, el miedo también está muy presente, la apatía, la tristeza. Entonces, ese segundo componente del ciclo del TOC, ¿no? Nos va a llevar al tercero, que es el de las compulsiones, ¿no? De ahí su nombre y la persona tiene que empezar a realizar una serie de actos, de acciones, ya sean motoras o mentales, ¿no? Que ahora hablamos nada, muy brevemente para distinguir los dos tipos de TOC, pero ya sean acciones pues, motoras o mentales para reducir o rebajar ese malestar también. Por tanto, el TOC, conforme tú vas realizando esas acciones y se va debilitando ese malestar, más va reforzando en sí mismo las ideas intrusivas del primer elemento del ciclo, porque eso va a seguir llegando de forma independiente a las compulsiones, ¿no? que la persona haga. Entonces, bueno, pues el ciclo aumenta y cada vez la persona se ve más atrapada y enredada en algo que le cuesta mucho más salir. Entonces, ahí, sí, perdón. Se ha romantizado mucho la idea del TOC, ¿sabes? Gracias a Netflix y a este tipo de cuestiones que romantizan mucho la problemática. Pero cuando uno realmente ha conocido pacientes con esta afección, hay un sufrimiento real, mi querida Vanessa. Es una tortura a su vida. ¿Sí? Completamente. Estas compulsiones hacen que tengan una devastación emocional cuando ya están mucho tiempo sin atenderse o toda la vida, porque no hay quien pueda, les dan un montón de diagnósticos previos, más cuando partimos desde la ignorancia, desde la no atención consciente. Sí, híjole, el sufrimiento que tienen estos pacientes es grande, o sea, las compulsiones es justamente como tú dices, los encierran en un círculo donde no encuentran la salida, mi querida Vane. Completamente. Y además, comentarios como los que acabas de mencionar son los que llegan mucho a la consulta desafortunadamente. He dado tantas vueltas, ¿no? en mi vida. Me han dicho siempre, ¿no? Pues yo siempre pongo los ejemplos de qué exagerada eres o qué maniático o qué paranoico, ¿vale? Entonces se han sentido pues muy incomprendidos y a la vez muy culpables también por hacer lo que el TOC les obligaba a hacer. La persona no lo quiere hacer, entonces peor se siente consigo misma de estar obligado, forzado a hacer algo que realmente no lo quiere, pero no lo puede evitar en ese momento. Obviamente cuando nos ponemos en manos un tratamiento, claro que la persona empieza a conseguirlo, pero en ese momento no lo puede evitar.